mire, iglesia, esté dispuesta, abra su corazón, porque el Señor tiene una palabra, amén, para cada uno de nosotros. Si nosotros nos disponemos, el Señor hace lo demás. Amén. Cada vez que el Señor trae una palabra en este lugar es porque nos quiere direccionar, nos quiere enseñar. Dios nos ama con un amor incondicional. Amén. Gloria a Dios. Mire, le quería compartir una palabra. Gloria a Dios. Que está en el libro de Lucas 11. Lucas 11, versículo 14. Amén. ¿Cuántos están expectantes a la palabra de Dios? Sé que quizás muchos esperaban al pastor. Amén. Pero el Señor nos va a hablar. Gloria a Dios. Mire, dice así San Lucas 11, capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Hasta ahí nomás, ¿amén? Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, los músicos también, gracias. Amén. ¿Sabe qué quería hacer énfasis en esta noche? Como leímos recién, amén, que dice que todo reino contra sí mismo cae. Y una casa dividida, también dice, amén, no puede prosperar. ¿Y sabe que de esto quería hablar en esta hora? Mire, ¿sabe que cuando hay divisiones por falta de unidad, amén, por falta de acuerdo? Y eso es cuando falta el acuerdo, amén, en una casa se divide. Y eso es lo que la palabra dice. Y sabe que yo le quería decir, ¿no? Que sabe que el acuerdo puede afectar diversos contextos. Por ejemplo, vamos a decir un equipo de fútbol o de rugby, lo que fuese, si no hay unión, amén, si no están en un acuerdo, de qué manera pueden llegar a la victoria y ganar ese torneo, si todos están divididos, hay pensamientos distintos. Y sabe que yo me había notado algunos contextos también. Por ejemplo, en un trabajo. Mire, si en un trabajo no hay organización, no hay unidad, amén, si un patrón tiene muchos obreros, pero los obreros no están en un acuerdo o no le hacen caso al patrón y hacen lo que quieren, no entregan los pedidos a tiempo o no organizan los pedidos o lo que fuese, puede ser una empresa. Y sabe que si esto ocurriese en un trabajo, en una empresa, amén, o también puede ser que los socios no están en un acuerdo, y si no hay un acuerdo, realmente esa empresa puede llegar a la quiebra o a caer. ¿Me entienden ahora más o menos de lo que quiero ir? ¿Sabe que esto puede ocurrir en diversos contextos, como les decía? Y mire, hay lugares, por ejemplo, una empresa, yo, bueno, más o menos me quería basar, por ejemplo, cuando leía, ¿no? Me traía a memoria donde trabajaba mi hijo, que es una metalúrgica. ¿Saben que para incentivar a los obreros, qué se hacía? Ellos le ponían una meta. Entonces tenían una producción anual y ¿sabe que ellos, por ejemplo, le decían tenían que producir una tanta cantidad, por ejemplo, de fierro y de cosas, porque era una metalúrgica, ¿no? Entonces, ellos tenían que alcanzar esa producción. Por eso ellos le decían la meta, ¿eh?
Esa meta se les pagaba, no recuerdo cuánto, un dinero extra por llegar a la meta. O sea, si vos cumplís esta meta, hay un dinero extra para vos. Y de esa manera es como que los obreros llegaban a un acuerdo. Y bueno, entonces ahí no había división. Había unidad, ¿por qué? Porque justamente todos querían ese extra de dinero. ¿Amén? Entonces había unidad. Pero ¿qué pasaría si no hay unidad en un trabajo? Realmente puede llegar a la quiebra, ¿no es cierto? Y miren, también asimismo puede ser, por ejemplo, los gobiernos, las naciones. ¿Qué pasa si no hay unidad y hay división? Ahora vemos, por ejemplo, en el gobierno que el presidente quiere vetar o ya vetó, no estoy muy informada. ¿Para qué? Para que no haya un aumento en los jubilados. Y los demás, todos fueron, ¿no es cierto?, a hacer, digamos, su votación. Todos están a favor de que aumenten, ¿no es cierto? Pero el presidente no. Entonces aquí se ve claramente que hay una división. ¿Amén? Y saben que el presidente, si bien es el que está a cargo, es el jefe de gobierno, necesita también, ¿no?, de un gabinete, necesita también de gobernadores, necesita también de, qué sé yo, de todas las cosas que necesita un gobierno, ¿no? Concejales, ¿qué más? Se me viene a la mente. Diputados, bueno, y toda una serie de equipos, ¿sí?, para llevar a cabo un gobierno completo. Y si en ellos hay división, muchas veces lo que puede llegar a pasar también, ¿no?, que entren todas estas cosas, por ejemplo, que caiga un gobierno. Cuando yo me acuerdo en un tiempo también que había, en el gobierno estaba muy dividido y se hacían saqueos y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí claramente se mostraba una división. Y había una división también entre el gobierno y el pueblo. ¿Sabe que en todo caso, así sea el gobierno, puede ser de las naciones, sabe que hay países que se levantan en guerra con otros países? Y miren todo lo que puede conllevar a no tener un acuerdo, a tener división. ¿Me entiende, iglesia? ¿Sabe que el Señor, cuando me hablaba a través de esta palabra, me llevaba a distintos contextos de nuestras vidas? Y realmente yo anoté un poquito de lo que el Señor me iba más o menos ministrando, porque yo anoto y después no leo. O sea, voy leyendo poquito. Entonces, ¿para qué? Me pongo nerviosa. Mire, ¿sabe que el Señor lo que nos quiere hablar en esta noche es acerca de la unidad? La unidad y el acuerdo. ¿Amén? Mire, esta unidad y este acuerdo tiene que ser en todo ámbito y en todo contexto, tanto como en el trabajo, tanto como en el gobierno, en las naciones. ¿Amén? ¿Para qué? Porque todo esto puede conllevar a guerras, ¿no? Vemos que esto ocurre. También esto nosotros lo podemos ver en el contexto de la iglesia, que tiene que haber una unidad para que todo esto funcione. Porque sabe que los pastores, si bien ellos están a cargo de todo este lugar, necesita de un equipo. ¿Amén? ¿Para qué? Para que en unidad podamos llevar todo lo que hay que hacer en este lugar. Porque hay mucho trabajo en este lugar, iglesia. Quizás hay muchos que a lo mejor vienen a la reunión, terminan, se van rápidamente. Y hay cosas que a lo mejor no saben, no se enteran. Y los que están un poquito más metidos en el trabajo de la iglesia, sí saben lo que es más o menos llevar una iglesia, las cosas que hay aquí adentro, ¿no? El trabajo que hay. Y sabe que nosotros como iglesia tenemos que ser un cuerpo también unido. ¿Amén? Pero no solamente estar unidos, sino que tener un acuerdo. Mire, adentro de una iglesia hay tantas personas, así como en el trabajo, como en el gobierno, y cada persona tiene un pensamiento diferente al otro. ¿Amén? Y sabe que esto pasa también en la iglesia. Hay muchos diferentes pensamientos y eso a veces puede llevar a la división si uno no es obediente. Mire, los otros días estuvimos hablando mucho de lo que es la obediencia y todo esto conlleva lo mismo. ¿Sabe que cuando una iglesia es obediente muchas veces hay
hay diferentes pensamientos, pero yo en obediencia voy a hacer lo que dice, por ejemplo, la cabeza del lugar, que es el pastor, que me está demandando cierto trabajo y por obediencia yo lo voy a hacer, ¿no? Y en distintos lugares así. Tenemos que tener una unidad y tenemos que tener un acuerdo. Porque cuando hay muchos pensamientos, iglesia, puede padecer también la iglesia que decaiga. ¿Por qué? Y porque cuando hay muchos pensamientos, uno puede hablar con el otro su manera de pensar, que quizás no es la correcta, y puede hacer que la otra persona también comience a pensar lo mismo, y si muchos se levantan en contra, cae una división en medio de la iglesia. Entonces es necesario que nosotros entremos en un acuerdo. ¿Para qué? Para que la iglesia justamente no caiga ni sea derribada, sino que podamos tener una iglesia como gloriosa, floreciente, dando frutos, y que nosotros mismos como iglesia podamos obtener una adultez como iglesia. Tenemos que crecer y madurar, y eso también conlleva ¿a qué? A no estar divididos. ¿Sabe que cuando uno quiere tener el acuerdo con el otro y deja morir su pensamiento, amén, es una manera de decir yo quiero unir, no quiero dividir? Si hay un pensamiento diferente, se puede hablar con los pastores, ¿no es cierto? Y decirle su opinión, porque con esto no quiero decir, iglesia, que la iglesia tiene que callar a sus opiniones. No es así. Sino lo que yo quiero oír es que no tiene que haber una división, ¿me entienden? Cada uno de nosotros tenemos una opinión, podemos ir y hablarla con el pastor si algo no le parece o lo que sea. Y entonces ahí en una charla, porque yo siempre digo, cuando hay división o cuando nos cuesta llevar a un acuerdo, una charla puede arreglar todo. ¿O no le parece así? Porque charlando, dice, se entiende la gente, ¿o no? Gloria a Dios, claro que sí. Cuando nosotros charlamos y hablamos, nos podemos entender, iglesia. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué? Para que no haya conflicto en medio de la iglesia, para que todos podamos crecer parejos, amén, para que nos podamos apoyar con nuestras opiniones, pero de una buena forma. Debemos de crecer, iglesia, porque en este lugar hay mucho trabajo, ¿me entienden? Yo le voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a decir, para que no haya división, ¿no? Un pequeño ejemplo. Aquí en este lugar hay personas que limpian este lugar, ¿amén? Entonces, si yo estoy en la iglesia y veo que hay algo que está tirado en el piso, yo voy a hacer la que no veo o lo voy a levantar y voy a ayudar porque mi hermana vino y se esforzó para limpiar. ¿Me entiendes? Esto me habla a mí de unidad, de que yo pienso en el otro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ventas, ¿los pastores solo van a estar haciendo las ventas? No. Necesita un cuerpo de obreros, ¿no? Vamos a suponer, son ejemplos. Si no viene nadie, si se le llama y tienen un horario y nadie llega a este lugar, ¿qué queda para hacer? Todo el trabajo a una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un acuerdo, se hace una división y los pensamientos vuelan. ¿Por qué? La persona que termina trabajando sola le cae todo el peso, iglesia. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta, pero si nosotros no somos obedientes o no acudimos a lo que nos es llamado, si no hay un acuerdo, todas esas cosas afectan a la iglesia como cuerpo y una iglesia dividida tampoco va a permanecer. ¿Me entienden? Entonces, esto a mí me muestra que si yo veo algo que está sucio y lo levanto porque yo me acuerdo de que hay hermanas que vienen y limpian, eso a mí también me habla de unión, de yo pensar en el otro. Si cada vez que se pide, hermanos, el que puede venir a colaborar con tal cosa, vamos a hacer, no sé, algún trabajo, o evangelismo, vamos a suponer. Si hay que evangelizar y se convoca a los hermanos y no viene nadie, ¿me entiende? A lo que yo quiero ir, es que la iglesia tiene que estar unida. Y muchas veces yo quiero decirle, porque a veces uno tiene cosas que hacer y puede decirle, bueno, mire, pastor, yo este día no puedo.
no puedo porque me toca tal cosa, tengo, no sé, turno en el médico, algo importante. Y es entendible, iglesia. Pero cuando nosotros estamos allí en nuestro hogar y a lo mejor no tenemos ganas, por ejemplo, de acudir a lo que se llamó, le estoy dando todo el peso a mi hermano que va a ir. ¿Eso está bueno? A mí me parece que no, ¿o no? Entonces nosotros le podemos hacer más liviano el trabajo porque nos compartimos un poquito el trabajo y eso a mí me habla de tener un acuerdo y de que no hay división. ¿Me entiendes a dónde quiero ir? Gloria a Dios. ¿Y saben qué? En ámbito también se produce todas estas cosas en la familia. Yo quería más o menos, para entrar en el tema, ir hablando un poquito de cada cosa. Pero me quiero centrar en lo que es la familia. ¿Sabe qué dice la palabra? Una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. No puede prosperar. Y si en nosotros no hay un acuerdo en la familia, ¿a qué puede llevar? A haber divorcios, hijos en conflictos. ¿Por qué no hay acuerdo? Muchas veces ocurre que los padres vienen cansados, no tienen esa charla con la esposa, no pueden tener el tiempo quizás adecuado con sus hijos, y todo eso lleva a no tener charla, no tener contacto con la familia, y eso trae división al hogar. Muchas veces puede pasar viceversa, hermano. Puede ser tanto el hombre y tanto como la mujer también, que no tenga mucha charla. Y ¿sabe qué? Es necesario que en el hogar haya diálogo, que nos podamos contar. Mira, hoy me pasó así. No pensemos tampoco a las mujeres que somos como el otro, ¿no? Así que no. A veces llega mi esposo y yo y le quiero contar todo en un segundo. Y él creo que se queda en shock. Pero mire, a veces no trayéndole problemas, sino que sí una casa, para que no esté dividida. Por ejemplo, la cabeza de hogar de mi familia es mi esposo. Pero dice la palabra que yo soy la ayuda idónea. Entonces, entre dos personas vamos a llevar un hogar, como tiene que ser. Entonces, ¿cómo es? Mi esposo trabaja y él trae el sustento, pero entonces yo me tengo que encargar de todo lo otro y él, yo ya traje el sustento, no me pidas otra cosa. Se pone allí, con los pies cruzados, a mirar Netflix, unos mates y se olvidó de todo. Entonces la mujer allí con los pelos parados, con los chicos que no da más, yendo corriendo a pagar las cuentas, haciendo esto, haciendo lo otro, los mandados, que la comida, que esto. ¿Sabe que esto también me habla de división? Porque en el hogar somos dos y los dos tenemos que cooperar. Yo no voy a pretender que mi esposo haga todo en la casa, porque eso no es así. Mi esposo trabaja, yo en mi casa cocino, lavo, plancho, no sé, todo. Pero él, cuando me ve que yo estoy muy atareada, me dice, ¿querés que te lave los platos? O estoy cocinando y estoy haciendo una cosa y capaz que estoy colgando la ropa ahí abajo. ¿Querés que te pele las papas? Eso me habla de unión. Y hay un acuerdo en el matrimonio. Entonces que nos compartimos los trabajos y hay unión. ¿Entiende? Entonces yo quería hablar un poquito de esto. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Estás en acuerdo con tu esposo? ¿Estás en acuerdo con, quizás hay personas que no están casadas y están viviendo, no sé, con su mamá, con su hermana, con su hermano? Donde esté viviendo, ¿hay un acuerdo? ¿Se están llevando las tareas, ayudándose? ¿Hay una comunión, un diálogo? Entonces yo creo que nosotros como iglesia, que tenemos que ser el reflejo del Señor, que tenemos que imitarlo en todo, y llevar una familia, porque mire, yo les quiero decir una cosa, iglesia, una casa dividida contra sí misma, dice, contra sí misma. Entonces uno dice, qué locura, yo voy a estar en contra de qué, de mí misma. ¿Me entienden? Porque un hogar se conlleva de un marido, una esposa, hijos, o lo que sea el núcleo familiar, porque a veces no está el papá porque pasó tal cosa, o no está la mamá, se criaron con la mamá, lo que fuese, ¿no es cierto? Lo que es un hogar se conforma cuando hay una comunión, cuando hay un diálogo, nos contamos, mirá, sí me pasó tal cosa, mirá, tengo que pagar esto, me quedé sin dinero.
mirá, me preocupa el nene porque veo tal cosa, tal reacción. Entonces, de esa manera, porque a veces el papá viene cansado, tiene millones de cosas en la cabeza y hay cosas a lo mejor que no puede llegar a ver, y la esposa le alerta y le dice, mirá, me parece que vamos a orar por esto, porque veo que esta situación está avanzando, me está preocupando. ¿Me entiendes? Tiene que haber un diálogo, iglesia. No tiene que haber división, y a veces nos cuesta, porque esa es la realidad. A veces nos cuesta mantener ese diálogo por lo que sea que ocurre en nuestras vidas. A veces estamos saturados de muchas cosas y no podemos ver que nuestra casa está cayendo. Y no podemos ver que de a poco mi esposa se está cansando. De a poco mi esposo se está cansando. No le doy el amor adecuado a mi esposa, no tengo el tiempo necesario. Estoy cansado, quiero llegar y sentarme y tomar unos mates, que no me hinche. ¿Me entienden? La esposa con todo que hacer en la casa y encima viene y me quiere hacer un cariño, no quiero. Todos los días patada y piña en la casa, platos volando y a la noche, mi amor, ¿cómo estás? Ahora venís. Le doy vuelta, no quiero ni escuchar. Le pongo algo en la nariz para no escuchar como ronca. Todas estas cosas que nos causan gracia, no me va a decir que no ocurre en nuestros hogares. Muchas veces no vemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dios tiene que venir con una palabra y alertarnos, iglesia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Mirate para tu hogar, mirate para adentro. ¿Qué está ocurriendo? Estate alerta porque hay algo que está desgastando las cosas, la situación. Si no le hablo todo el día a mi esposo y después quiero un mimo, a mí me parece que la esposa le va a tirar con un zapato. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que ver y cuidar del otro y llegar a un acuerdo. Bueno, mi amor, ¿vos cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Sentarnos, tener la charla. ¿Cómo estás hoy vos? ¿Sabes que muchas veces nos quedamos hablando allí con mi esposo y charlamos un poquito de esto, un poquito del otro? Siempre después terminamos en la palabra. Porque sabe que Dios tiene que ser el centro de todas las cosas. Entonces la palabra tiene que estar en medio siempre. Siempre. Es la que nos enseña, la que nos guía. Entonces nosotros tenemos un momento de charla, allí tomamos unos mates, después ya abrimos la Biblia, nos ponemos allí a buscar un poco. Y mirá, a mí esta palabra, yo pienso que el Señor dice esto. ¿Vos qué pensás? Nosotros nos ponemos ahí con mi esposo y mirá, así, el Señor me habló a través de esta palabra, ¿vos qué te parece? Y yo pienso esto. Tenemos esa comunión y ese diálogo. Amén. Que eso hace que sea fructífero el hogar, que nuestros hijos se puedan criar como es debido, porque cuando una casa está dividida, iglesia, cuando hay padres que están llenos de problemas que no dan más, los hijos siempre quedan afuera de todo, y ahí estamos mirando hijos que crecen, amén, que le falta la paternidad, y aún teniendo padres en la casa, sienten una falta de paternidad. No me puedo sentar a hablar con mi mamá. Mi mamá siempre está en otra. No me puedo sentar a hablar con mi papá porque mi papá no me entiende. Él se enoja enseguida y yo no puedo tener una charla. Y quizás a él le está pasando algo que después, cuando nosotros nos enteramos, cuando ya el chico rebalsa y puede pasar cualquier cosa. Entonces, necesitamos entrar en un acuerdo. ¿Me entiende? Nosotros como hijos de Dios tenemos que prever eso. Si ya nos ocurrió, vamos para adelante igual, iglesia. Se puede rescatar. Dios es el que transforma los hogares. ¿Me entiende? Dios es el que va a transformar los hogares. Bendito sea el Señor. Mire, quiero leer una palabra que está en el libro de Génesis 11. Génesis 11:1.
Gloria a Dios. Mire, es una historia muy conocida en la palabra, que es la Torre de Babel, y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, dice, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén. Mire qué tremendo. Dice así, en el 6. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué había en ese lugar? ¿Cómo? Había unión, había unidad. Estaban todos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Vamos a hacer tal cosa, y dice que nada, dice el Señor. Él tuvo que descender a ese lugar y dijo: nada les va a hacer desistir. ¿Por qué? Porque el pueblo como uno eran, dice, estando, que quería decir que ellos estaban juntos. No había división. Entonces, tomando una decisión como un solo hombre, nada le iba a hacer desistir. ¿Entienden? Eso pasa también cuando estamos en la iglesia. Si nos ponemos como un solo hombre, nada nos va a hacer desistir, iglesia, de lo que querramos hacer en este lugar, de la obra de Dios que ha comenzado, y no se va a cortar porque el Señor está con nosotros. Pero tenemos que tener, ¿qué cosa? Un mismo pensamiento. Trabajar juntos como un solo hombre. Amén. Y en mi hogar tengo que ser igual. Tengo que estar como un solo hombre. La palabra dice que el hombre y la mujer que son una sola carne. Y si ellos se ponen de acuerdo, nada les va a poder hacer desistir. Pero el acuerdo tiene que ser ¿qué? Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Vamos a levantar el altar de Dios en nuestro hogar. Vamos a direccionar a nuestros hijos en la palabra. ¿Queremos prosperar? Bueno, hagamos esto. Oremos juntos. Pongámonos en acuerdo. Amén. Pongámonos en acuerdo. Dios está en medio nuestro. Está de acuerdo, nada te va a poder hacer desistir, iglesia. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Mire, y también la palabra que nos decía al principio. Si Satanás, ¿qué? Está dividido, tampoco prospera. ¿Quieren que lo leamos de nuevo? Volvamos. A ver si lo ponemos aquí más rápido. En Lucas 11:14. Creo que en el 18 dice eso. Lucas 11:18. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. A ver el próximo. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Mire, es clara la palabra. Tenemos que tener unión, no tiene que haber división, porque ni aún Satanás, si su reino está dividido, no puede prosperar. Imagínese el diablo. Vos, no sé, espíritu inmundo, no sé, de tentación, andá para este lado. Vos, de las adicciones, andá para el otro lado. Y ellos, yo voy a ir para donde yo quiera. ¿Qué me va a mandar a este lugar? Yo me voy al Parque Oeste. Te reprendemos, diablo, en el nombre de Jesús. El diablo está vencido. Aleluya. Gloria al Señor.
el diablo dando órdenes a sus secuaces y que ellos no le quieran hacer caso. O que le dicen sí, como muchas veces pasa, sí, vamos a hacerlo, pastor. Nos damos cuenta. Imagínese, ni aun Satanás estando dividido puede permanecer. Necesitamos entrar en obediencia, en unidad y tener acuerdo, iglesia. Porque ningún reino, dice, ningún reino que está dividido puede permanecer. Y cuanto más nuestro hogar, necesitamos tener un hogar fructífero. Que la palabra esté siempre en nuestro hogar, sanando los corazones. Que la palabra esté en medio nuestro. Dice la palabra que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. ¿Saben lo que es eso? ¿Cuántos lo saben? Cordón de 3 dobleces. ¿Saben lo que son 3 dobleces? Es el marido, la esposa, y en medio es el Señor. Ese es el tercer cordón. Si Él está, ese cordón va a ser fuerte y no se va a romper fácilmente porque Él está con nosotros. Pero nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor. No estar en acuerdo para las cosas malas. ¿Qué te parece si este domingo no vamos a la reunión? Vamos allá a la cautiva. ¡Qué unión! ¿Qué te parece? Total un día que nos peguemos el faltazo. Y no, pero viste que teníamos que hacer tal cosa por un día. Vamos a visitar allá, no sé, a cualquier lado, a Igorria, a nuestros parientes, allá se arma el bailongo. ¿Sabe que ese no es el acuerdo que Dios quiere? El acuerdo que nos habla la palabra justamente es estar en Él. Que sea el tercer cordón en nuestras vidas, para que todo pueda permanecer, para que podamos aprender y ser guiados por la palabra. Porque si hay acuerdo, dice que nada te va a poder frenar porque hay un acuerdo, pero que si ya me voy a poner acuerdo va a ser para algo bueno, porque yo quiero que mi casa prospere para bien, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren una casa próspera, llena de la presencia del Señor? Amén. Hijos que crezcan llenos de la presencia del Señor, que no se desvíen por otros caminos. ¿Por qué? Porque yo justamente le voy a guiar, con la palabra le voy a enseñar y mi hijo no se va a dar, amén, a adicciones, no se va a dar al vicio, no va a ser provocado por cuánta cosa, cuánta pasión se levante allí en el mundo. ¿Por qué? Porque estoy velando por él, porque le estoy enseñando. Quiero decirte, iglesia, yo cuando era chica no tuve nadie quien me dijera o me corrigiera y cometí errores a troche y moche. Le di la cabeza contra la pared 1 y 1000 veces. ¿Pero por qué? Porque no tenía justamente la guía. Pero hasta que un día mi madre se levantó y dijo, ¿a dónde yo voy a acudir? Imagínense, un matrimonio quebrado, con un padre ausente, que no traía ni siquiera la provisión para su casa, una madre sola. ¿Y sabe que ella no se quedó así nomás? Quizás fue triste nuestra niñez, porque muchas cosas nos faltó, y más que nada la paternidad. Pero cuando un día mi madre tomó la decisión, yo me voy a levantar. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A quién le voy a pedir ayuda sino a Dios? ¿A quién? ¿Sabe que ella no dijo, me voy a refugiar en la casa del vecino? Voy a pedirle a Pepita, a ver si me da una mano. Fue a la casa de Dios a buscar la guía para su hogar. ¿Me entiende, iglesia? Quizás ella no tuvo con quién ponerse en acuerdo en ese momento, no había un marido, pero había un hijo que estaba en adicciones y le dijo, yo te voy a ayudar, vamos a la casa de Dios. Y en ellos hubo un acuerdo y mi hermano fue transformado. ¿Me entiende? Aleluya, gloria a Dios. Y así la palabra entra al hogar. Gloria al Señor amado, que damos esta hora. El Señor es
es bueno, iglesia. El Señor es bueno. Él está con nosotros. Si hemos cometido un error y nos ha ido mal, es hora de empezar a hacer las cosas correctamente. Es decir, bueno, sí, la verdad que no la escucho a la bruja. Desde ahora me voy a poner y me voy a tomar un tiempo con ella. La voy a llevar a tomar un cafecito. Porque saben que a veces las mujeres necesitamos eso. Una salidita, aunque sea juntos, sin los niños, un cafecito, un heladito. Le tiro tips. Las mujeres después me pagan cuando yo salgo. Y le tiro unos tips, les enseño a los varones. Porque a las mujeres nos agrada todo eso. Y al varón, ¿qué le gusta? Ahora les doy así a las mujeres. La atención. Llega el marido cansado ahí preparándole unos mates. El que no toma mate, un cafecito. Prepararle algo rico, quizás hornearle algo para que se dan un poquito de maña. Y si no lo compramos y le decimos, sí, mira, lo hice yo. No mientan. Pero ¿me entiende? Es hacer un halago. De decir, mirá, con esto yo te demuestro que te amo. Con esto yo te demuestro que me preocupo por vos. Y que quiero que nuestro matrimonio esté unido y haya un acuerdo. ¿Me entiende? Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer como esposa y como esposo. Pero Dios quiere un acuerdo en nuestras vidas. Muchas veces pasa, porque yo he oído testimonio de muchas personas, mujeres, de decir, yo quiero tener el acuerdo con él, pero él tiene un carácter y no hay forma de poder tener una charla con él. Tengo que ver la forma en que le digo las cosas porque él se enoja, enseguida salta como leche hervida. Y ¿sabe qué feo? No poder arrimarte a tu esposo o a tu esposa y tener ese diálogo. ¿Por qué? Porque saber cómo es la otra persona. Hermano, sí. Mire, si en este lugar hay alguna persona así, hay que bajar los decibeles, comenzar a escuchar, comenzar a preocuparnos por la casa. Porque quiero decir una cosa. Cuando nosotros no cuidamos correctamente de las cosas, después las terminamos perdiendo y ya está. ¿Tenemos un Dios poderoso que puede restaurar todo? Claro que sí. Dios lo puede hacer. Pero mientras esté a nuestro alcance todavía, hagamos las cosas bien. Cuidemos nuestro hogar. Cuidemos nuestros hijos. Que hay un acuerdo en el matrimonio siempre. Porque dos cabezas piensan mejor que una aparte. ¿No es mejor entrar en un acuerdo? Mire, vamos a leer el libro de Mateo 18. Mateo 18, 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren, ¿qué? De acuerdo. En la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? ¿Pero qué dice? Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. En el acuerdo, amén, lo que nosotros pidamos, dice, eso les será hecho. Y mire el 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso también me habla de que no hay división, de que hay un acuerdo. Me habla de que sí, aunque seamos pocos, Dios está en medio. ¿Amén? Me habla del poder de la oración. Claro que sí, aunque seamos dos o tres, hay un acuerdo. No solo Dios está en medio, iglesia. ¿Usted me entiende? No es que está mi vecina Pepita diciéndole, dale, que vamos todo bien. Dios en medio nuestro, dice. ¿Qué más queremos si el Señor está en medio de nuestra situación? Es porque Él tiene el control de todas las cosas. Y Él mismo nos dice no solamente que Él va a estar en medio, sino que pide todo
quieras, porque hay un acuerdo y yo te lo voy a dar. Entonces, si una casa se pone en acuerdo, amén, no solamente en orar y en buscar del Señor, estar en acuerdo también como matrimonio. Porque cuando nos juntamos también oramos. No habla solamente de la iglesia. Es un acuerdo. Y donde hay 2 o 3 juntados en su nombre, Él promete estar en medio, iglesia. Y que todo lo que pidas será hecho. Entonces este es el poder del acuerdo. Así le puse esta palabra, el poder del acuerdo. Porque cuando hay acuerdo, nada me va a hacer desistir. Cuando hay acuerdo, nada me va a poder hacer detener. Y Dios está en medio y me va a dar todo lo que necesito. Es todo lo que yo necesito para mi hogar. Que Él esté en medio, iglesia. Que Él esté en medio de mi hogar. Yo me pongo de acuerdo. Aleluya. Para que Él esté en medio. Para que Él tome el control y dominio de todas las cosas. Bendito y poderoso Dios. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Ponte en acuerdo con tu esposa, con tu esposo, en tu casa, con los tuyos. Todo lo que hagan va a ser próspero. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios anhela para nosotros, que seamos prósperos. Amado, yo deseo, dice la palabra, que seas prosperado en todo. Dios desea que seamos prosperados en todo, iglesia. Y la prosperidad no me habla de que yo me voy a llenar los bolsillos de dinero. ¿Voy a tener prosperidad económica? Claro que sí. Si yo oro por eso, el Señor me va a abrir la ventana de los cielos, va a derramar. Amén. ¿Sabe qué? Dios nos va a dar una prosperidad si nosotros la necesitamos. Claro que sí, porque Él quiere que seamos prosperados. Pero no solamente en lo económico. Quiere que yo sea próspero en mi hogar, con mi familia. Que podamos crecer. Porque un hogar que crece, que no está dividido, no solamente permanece, sino que el otro que la ve dice, yo quiero lo que tiene esa familia. Pero si, ¿cómo puede ser? Hace unos días estaban mal. Su esposo se había ido. Su esposa se había ido. ¿Y ahora qué pasa? Están restaurados. Porque cuando yo me pongo en acuerdo, no importa lo que haya pasado, si me pongo en acuerdo y comienzo de nuevo, Dios está en medio. Pero el acuerdo no es para un día sí y un día no, iglesia. El acuerdo es vamos a darle para adelante, lo vamos a hacer juntos. Yo te tomo la mano y vamos juntos de la mano. El Señor va a estar en medio nuestro. Y esto es para todos los días de tu vida, iglesia. Para todos los días de tu vida. ¿Me entiende? El Señor quiere hacer una obra grande en cada familia. ¿Por qué? Porque a través de nosotros también podemos llegar a otros, a otra familia y decirle, mirá, tu familia está en conflicto, pero la mía también un día lo estuvo y el Señor me restauró, el Señor me rescató. Mira, mi esposo estaba metido en el alcohol, pero un día fuimos a la iglesia y el Señor lo restauró. Se llevó todo vicio. Y hoy puedo ver que ama a mis hijos, los lleva al parque. No, pero no pierdas la confianza. Si tu hogar está quebrado, no pierdas la confianza. Levántate, busca de Dios. Ten un acuerdo con el Señor. No te preocupes, tu esposo se va a acoplar a ti en el momento adecuado. Porque si Cristo está en el medio de todas las cosas, Él te va a dar victoria, iglesia. El Señor va a restaurar tu hogar. El Señor va a hacer una obra maravillosa en tu casa. Y tú vas a hablar del bien de Jehová, de todo lo que Él hizo. Porque no debes callarte. No debes callarte. Si el Señor hizo algo tremendo en tu casa, no te calles. Dile a otros. Para ti también hay salvación. Para ti también hay restauración. No te quedes. ¡Vamos! Ponte en acuerdo en tu hogar. Levántate. Si lo haces parte al Señor, Él te va a levantar. A veces, quizás ha pasado, mire, lo voy a contar ahora porque mi esposo no está. Espero que no vea el video después. ¿Sabe que cuando éramos muy jóvenes,
más jóvenes. No quiere decir que ahora soy grande. ¿Sabe qué? Hubo un tiempo que él se había puesto mal en las cosas de Dios, le costaba llegar a la casa, había menguado en ese tiempo. Y sabe que yo, lloraba como una Magdalena porque no podía creer que él estuviera así. Pero sabe que un día me determiné y empecé a ir sola a la casa de Dios. Empecé a ir sola porque yo dije, no me voy a detener, porque si yo me detengo, toda la casa va a caer. Si él está caído y yo me caigo, va a ser todo un desastre. Pero mientras hay uno en el hogar que se determine, tu casa se va a levantar, iglesia. Porque sabe que yo no me quedé allí como estaba. Seguí yendo a la casa de Dios buscando de mi Padre. Pero mire, no sé cuánto tiempo pasó, muy poquito. Y él comenzó a decir, bueno, yo hoy voy a ir con vos. Porque es el Señor el que obró en su corazón, lo levantó, lo restauró del momento que estaba pasando. Pero mientras haya una persona que se disponga a buscar de Dios, esa casa va a permanecer. Porque Dios tiene que ser el centro de tu vida. No te detengas. No, como la otra vez hablaba el pastor, no es por lo que nosotros vemos. Que sean abiertos nuestros ojos espirituales y podamos ver que más son los que están a nuestro favor. Porque el Señor tiene un ejército a favor nuestro que pelea y guerrea cada batalla con nosotros. Gloria sea al Señor, iglesia. Bendita es su palabra, la que trae restauración a cada vida. Que nos hace entender en esta noche que no tiene que haber división. Que no tengo que ponerle carga a mi esposa o a mi esposo tampoco. El varón tiene que levantarse, ser cabeza de hogar. La esposa se tiene que levantar y decir, yo voy a ser la ayuda idónea que él está necesitando. Él quizás hoy está flaqueando, pero yo voy a ser esa cabeza, esa ayuda idónea que se va a levantar por el hogar y él va a ser restaurado. No des por perdido las cosas. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Mire, yo me había notado aquí, acuerdo. Significa unirse en pensamiento, sentimiento y voluntad de Dios o para alcanzar un objetivo. Es unirse en un pensamiento. ¿Por qué? Y porque las personas, como le decía antes, toda persona tiene diferentes pensamientos. Pero si yo quiero entrar en un acuerdo, tengo que unirme en pensamiento. ¿Sabe que muchas veces quizás yo digo ciertas cosas y a lo mejor mi esposo no está en acuerdo conmigo? Pero para que todo esté en calma en el hogar, él cede y viceversa. ¿Sabe cuántas veces yo quizás a lo mejor él quiere tal cosa y yo no estoy en acuerdo, pero yo cedo para que él esté bien y para que todo esté en completa paz en el hogar? Porque ¿sabe qué? Estar en acuerdo significa ceder también muchas veces. Cada uno tenemos distintos caracteres, formas de ser, pero muchas veces vamos a tener que ceder. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la razón igualmente. Porque a veces nosotros pensamos, no, yo tengo la razón y se va a hacer así. No. Mire, qué sé yo, a mí me gusta el dulce de batata y mi esposo el de membrillo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Me entienden? Pero si él quiere una pasta frola, se la hago de membrillo. Cedo a mis deseos. ¿Me entiende, iglesia? ¿Para qué vamos a llevar a tener un conflicto por cualquier cosa? Muchas veces vamos a tener que ceder por el otro. Es necesario. Tenemos que aprender. Muchas veces, quizás, no sé, miren, salgo de limpiar el baño, lavé todo, salgo así, lo veo a mi esposo que ya viene con la maquinita a afeitar. Sabe que va a ser pelo por todos lados. Se cepilla los dientes y no sé con qué se cepilla. Mire, todo el vidrio lleno de pasta.
Y muchas veces, ay, se sube esa vieja Cecilia. Tenemos que ceder, iglesia. Tenemos que ceder ante esas pequeñas circunstancias que no llevan al caso tener una pelea, ¿me entiendes? Tenemos que tener unidad. Tenemos que tener acuerdo. Porque si hay acuerdo, Dios está en medio. Si hay acuerdo, todo lo que pido, el Señor me lo va a dar. Si hay acuerdo, vamos caminando juntos de la mano. ¿Me entiendes? Tenemos que meternos en un acuerdo, iglesia. Y miren, dice, unirse en pensamiento, sentimiento y voluntad. Yo quiero hacer tal cosa y él otra. Cedo mi voluntad y le hago la de membrillo. Dice, voluntad de Dios o para alcanzar un objetivo, puede ser trabajo. Muchas personas, por ejemplo, tienen una sociedad ahí con el esposo y la esposa. Por ejemplo, Carlito y Carolina, ellos tienen allí su trabajo, su emprendimiento, trabajan juntos. ¿Qué pasaría si Carolina un día se enoja y le tira con los zapallitos por la cabeza a Carlito? Chau, empresa, la gente va a estar esperando los pucheritos, Carlito. Y no va a pasar naranja. Vamos a meterle todo verdura y fruta. Soy muy astuta a veces, ¿no? Mire, por eso a veces cedemos, tenemos que ceder no solamente en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento y nuestra voluntad. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo, dice. Unidad, para que tus oraciones sean escuchadas y efectivas. Porque si no hay una unidad, quiero decirte, me peleé con mi esposo anoche, me fui a dormir enojada y me quiero entrar en la presencia de Dios. Si queremos entrar en la presencia de Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas, no tiene que haber estorbo. No tiene que haber estorbo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Si me enojé y necesito pedir perdón, hay que hacerlo. Arreglemos las cosas. Perdóname, gordo. Perdóname, negro. Estuve mal. Yo también estuve mal. Tiene que haber un acuerdo. Muchas veces es necesario pedir perdón. ¿Para qué? Porque a veces con las palabras nos herimos. Entonces cuando hay desacuerdo y división y nos herimos, no solamente caemos, sino que quedamos con conflictos emocionales, falta de perdón, herida en nuestros hijos, porque ellos son los que están en medio siempre y miran toda la situación. Y ellos son los que más sufren, porque ellos todavía son débiles, son niños, no han crecido. Y si son adolescentes o están en esa etapa de rebeldía, quizás que todavía no tienen ahí todo bien entendido, están creciendo, hay cosas que todavía no entienden y ven esta situación, los padres tirándose los platos como ovnis. Así que imagínense lo que pasa en un hogar. Los conflictos que quedan en el corazón, la falta de perdón que se arraiga en los corazones. Y allí nos lleva a otro conflicto más. Porque cuando empezamos a guardar cosas en nuestro corazón y falta de perdón, allí viene lo peor, iglesia. Ahí viene lo peor, ahí decaemos y cualquier cosa puede entrar a nuestras vidas. Por eso debemos de ser libres. Y la única forma es que nos ponemos en acuerdo, arreglamos todas las cosas, nos pedimos perdón y que Dios sea el centro de nuestras vidas. La casa prospera, dice, si estamos en un acuerdo, yo anoté así, la casa prospera, no se detiene, Dios está en medio, tenemos hijos fuertes, hay unidad, progreso y estabilidad en Dios. Mire todas las cosas que nosotros podemos llegar a tener, teniendo un acuerdo, haciendo las cosas de mejor manera. Ustedes quieren tener sus hijos con una estabilidad emocional,
No que se vaya para cualquier lado porque no sabe qué hacer, sus hijos tienen la cabeza que le explota de tanto conflicto que hay en el hogar. Salen afuera y lo primero que hacen que se topan con las drogas, con el alcohol, con malas influencias, y por salir así con su cabeza que no les da más de tanto conflicto, se agarran de cualquier cosa allí en el mundo y el enemigo hace estragos con ellos. Porque quiero decirte una cosa, iglesia, cuando hay división en tu hogar es porque el enemigo está haciendo una obra allí que está teniendo victoria a él. ¿Me entiendes? Porque el enemigo viene a traer división a cada vida. Él se agrada cuando la familia está turbada, hay división. Cuando los esposos ni se miran, cuando no hay amor. Dice, la verdad que esta casa está como yo quiero. Logré mi cometido en este lugar. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. No hay nada que se pueda levantar en contra de nuestra vida. Si nosotros nos levantamos en fe, lo hacemos parte de nosotros al Señor. El Señor va a tomar el control y dominio en toda situación, iglesia. Gloria a Dios. El Señor es fiel y va a cumplir cada promesa en tu vida. Pero cuando lo tengas a Él por principio en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Y allí Dios hará una obra extraordinaria. No te dejará, no te soltará la mano porque tú le has hecho parte. Porque allí hay unidad en tu hogar. Porque hay un acuerdo que es lo que Él desea, que haya acuerdo en cada hogar para que sean hogares prósperos, llenos de la presencia de Dios. Hogares donde se le ha cerrado la puerta al enemigo, porque te tienes que levantar si esto está ocurriendo en tu casa, iglesia. Y dile al enemigo, hasta acá llegaste, hasta acá yo te di lugar, ahora te trunco. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora se trunca todo lo que el enemigo quiere levantar en contra de mi vida, de mi hogar, de mis hijos. Yo me levanto en fe, voy a guerrear por mi casa. Amén. Cierra las puertas al enemigo, iglesia. Ciérrale las puertas, levántate en oración. Deja que el Señor tome el control absoluto de tu hogar, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu llamado, de los dones que el Señor te ha dado. Deja que el Señor tome el control absoluto de todas las cosas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia, en esta hora. El Señor es bueno y grande es su misericordia. Amén. Yo no sé cómo está tu hogar. Dios lo sabe. Pero cual sea tu conflicto, ponte en acuerdo. Levántate. Porque una casa dividida contra sí misma, dice, no prosperará. No prosperará. ¿Quieren tener un hogar próspero? Comienza a trabajar en tu hogar. Comienza a trabajar en tu esposa, en tu esposo. Comienza a edificar nuevamente ese amor que había desde un principio. Comienza a cuidar de tus hijos. Pero sumérgete en la presencia de Dios, porque Él será el que te guiará en todas las decisiones. Dios te va a dar la fortaleza, porque va a haber días que son malos. Y quizás todo se turba, vienes cansado, no aguantas más. Pero si tú lo haces parte al Señor y lo pones por principio, Dios te va a dar la fuerza. Y cada día de tu vida habrá acuerdo en tu hogar. Humíllate ante su presencia. Y dile al Señor en esta noche, Señor, toma el control. Que yo pueda tener acuerdo en mi hogar. En cada área que tú estés necesitando, el Señor puede tomar el control y dominio. Cierra tus ojos, iglesia.